Ahí está. Ok. La base bíblica de este mensaje está en Romanos. Romanos capítulo 8 del 28 al 30. Y dice así la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén, mis hermanos, esta es la base bíblica del mensaje del día de hoy. Estamos en la serie de los que los creyentes verdaderos estamos unidos a Cristo. Este es el tercer mensaje de esta serie. Los creyentes verdaderos estamos unidos a Cristo. Y estamos leyendo ahora Romanos capítulo 8, del 28 al 30 del apóstol Pablo. En esta oportunidad, que mis hermanos, mi ruego, cierren sus ojos, vamos a orar unos minutos, unos segundos, para que el Espíritu Santo nos alumbre de la palabra. Vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a descubrir qué dice la palabra, para que alimente nuestro espíritu y estemos gozosos. Oh Señor, haz una obra en cada uno de nosotros, entendiendo cuál es el mensaje de tu evangelio, Señor. Amén y amén. Lo primero que tenemos que entender, la primera verdad que tenemos que entender, mis hermanos, es que fuimos llamados desde la eternidad a ser cristianos. La primera verdad de este mensaje es que fuimos llamados desde la eternidad por el Padre para ser cristianos, para ser hijos de Él, para ser creyentes, para entender el Evangelio. Vean, esto viene desde la eternidad. Y todo esto, lo que vamos a hablar, se va a concentrar en esto, que hemos sido llamados para entender el Evangelio, para ser creyentes, para ser cristianos desde la eternidad por el Padre. Pero vayamos y desarrollemos esto en base a las Escrituras. El apóstol Pablo, lo que hemos leído, nos declara que antes del amanecer de los tiempos, el Padre nos llamó a fin de participar de la gloria del Señor Jesucristo. Esto es importante que se nos quede, que se nos grabe. Desde antes de los tiempos, antes del amanecer de los tiempos, Dios Padre nos llamó. ¿Con qué propósito? A fin de participar de la gloria del Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Pero leamos en lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Dice Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión de la Biblia leemos: siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero leamos la confesión de fe de Westminster. Esta confesión de fe, adoptada, reconocida por la Iglesia Presbiteriana, esta confesión de fe de 1647, afirma que todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solo a ellos les place en su tiempo señalado
y aceptado llamar efectivamente por su palabra y espíritu. Eso dice esta confesión. Dice, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solo a ellos les place en su tiempo señalado y aceptado llamar efectivamente por su palabra y espíritu a salir de ese estado de pecado y muerte en la que se encuentran por naturaleza, para gracia y salvación por Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvadoramente para entender las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente determinándolos a lo que es bueno y atraerlos efectivamente a Jesucristo. Esto se escribió en 1647, es una confesión de fe. La volvemos a leer. Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solo a ellos les place en su tiempo señalado y aceptado llamar por su palabra y espíritu a salir de ese estado de pecado y de muerte en la que se encuentra por naturaleza. Hay un profesor norteamericano, él se llama Matthew Barrett. Él hace un ensayo que se llama Llamado Eficaz. Afirma que todos los que Dios ha elegido en la eternidad son llamados particularmente por Dios y este llamado es eficaz en su poder y resultado. A través del llamado de Dios, el corazón del pecador se regenera y su voluntad se libera. Por esto, el llamado eficaz precede, dice este pastor, lógicamente a la conversión, al ejercicio de la fe en Cristo. Hay otro pastor, Joel Robert Becker, él dice lo siguiente: ¿por qué soy yo cristiano cuando tantas otras personas no lo son? ¿Por qué soy yo cristiano cuando tantas otras personas no lo son? Y añade este pastor, mucha gente piadosa se ha hecho esta pregunta. Se dan cuenta de que no son mejores que otros pecadores. Sin embargo, ahora se regocijan en la riqueza de Cristo, mientras otros siguen viviendo en pecado y miseria. Se regocijan. En última instancia, sigue diciendo este pastor, la respuesta debe ser el Señor. Cristo es el gran evangelista. Siempre que se predica el evangelio, es Cristo quien predica. Incluso si los oyentes pertenecen a naciones lejanas, que nunca escucharon la voz física de Jesús de Nazaret. A diferencia de los simples evangelistas humanos, este gran evangelista, Jesucristo, tiene el poder de llamar eficazmente a los pecadores. Es decir, hacer que escuchen su palabra, le entiendan, la crean y obedezcan su mandato de venir a Él para salvación y vida. Mis hermanos, esta es una gran afirmación de este pastor. Y cuando alguien predica, un humano predica, es Cristo quien predica. Y Él es el que convence a través del Espíritu Santo. Otra aseveración, otra verdad que tenemos que creer es que nosotros los creyentes, mis hermanos, fuimos escogidos por gracias y no por obras. Eso dice la palabra. Fuimos escogidos por gracia y no por obras. El Padre Eterno no llama a nadie en base a méritos humanos. No tenemos ningún mérito humano o alguna característica distintiva de nosotros. El apóstol Pablo afirma que el Padre nos salvó y llamó no conforme a nuestras obras, sino por gracia dada en Jesucristo, antes de los tiempos de los siglos. Dice Pablo en 1 Timoteo, Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos.
mis hermanos, ojalá que el Espíritu Santo nos ayude, porque esto es importante. Y la gracia que nos fue dada en Cristo. Tenemos una gracia, pero que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos de los siglos. En otra versión leemos, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, otra verdad que tenemos que entender es que enseñan las Escrituras es que el Padre Eterno nos escogió antes de que hubiésemos nacido. No esperó para ver cómo seríamos en esta vida terrenal. Esto es una gloria para escogernos, porque nadie será salvado. Nos escogió antes de que hubiésemos nacido. Si no, nadie hubiera sido salvo por todos nuestros pecados que hemos cometido en esta vida. No esperó ver cómo seríamos en esta vida terrenal para escogernos, antes de que hubiéramos hecho bien o mal. Dios nos había elegido y nos había apartado para ser semejantes ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. La meta entonces es ser semejantes a su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo nos explica que Dios escogió a Jacob en lugar de Saúl antes de haber nacido. En la carta de los Romanos, en el capítulo 9, leemos, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Otra verdad que tenemos que entender, que está en las Escrituras, cuesta mucho entenderlo, pero es la verdad. El hombre no busca a Dios, Dios es el que busca al hombre. El hombre, mis hermanos, ni por asomo busca a Dios, sino al contrario, Dios busca al hombre. Pero leamos al rey David, ¿qué dice? El rey David declara que no hay entre los hombres alguien que busque a Dios. Dice el Salmo 14, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Repetimos esto de David. Vean la revelación de David. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Nadie busca a Dios. Por otra parte, mis hermanos, vean esto, es importante. Nadie busca a Dios. Por eso es que Isaías declara que Dios fue encontrado por gente que no lo buscaba. ¿Cómo es eso? Isaías declara que Dios fue encontrado por gente que no lo buscaba, que fue hallado por personas que no preguntaban por él. Dice Isaías, fui buscado de parte de Dios, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El apóstol Pablo reitera lo expresado por el profeta Isaías diciendo, Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Nosotros, mis hermanos, por sí solos no podemos llegar al Señor. Esta es una de las enseñanzas del Señor Jesús, más importantes de la imposibilidad del hombre de llegar a Dios por sí solo. Dice el Señor Jesús en Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Se recuerdan ustedes que fuimos escogidos? Entonces el Padre es el que nos envía a Jesucristo. Esta imposibilidad del hombre de llegar a Dios
por sí solo se reitera, el Señor Jesús la reitera, diciendo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es el Padre quien nos lleva a Jesucristo. Es el Padre. Entonces hay que entenderlo. Entonces, venimos desde la eternidad, fuimos escogidos de la eternidad. Es el Padre que nos lleva a Jesucristo. No nosotros, sino el Padre. Otra verdad que tenemos que creer, que está en la Escritura, que únicamente, vean esto por favor, únicamente, solamente los que están ordenados para vida eterna creen en el Evangelio. Las Escrituras claramente enseñan que solamente los que están ordenados para vida eterna captan en su mente y en su corazón el Evangelio de Jesucristo y creen en la palabra. En el libro de Hechos se da testimonio que cuando el apóstol Juan predicaba en Antioquía, muchos de los gentiles que estaban ordenados para vida eterna creyeron la palabra de Dios. Pero leamos la Escritura. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mis hermanos, ciertamente la predicación es para todos, pero no todos tienen abierto su corazón y su mente. Solo creen los que están ordenados para vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura. Pablo por eso es que nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Como vemos, Pablo le predica a judíos y gentiles indiscriminadamente. Todos escuchan el Evangelio, pero únicamente los que están ordenados para vida eterna abren su corazón y entienden. Y glorifican y le dan gracias a Dios por eso. Y hay otra verdad que parece increíble, que nada impulsa a creer a los que no son hijos de Dios. Nada. No hay forma. Aunque esto es increíble, los que no son hijos de Dios, los que no están ordenados para vida eterna, los que no han sido llamados, no creen en la palabra de Dios, aunque un muerto conocido de ellos se les apareciese. Si yo no estoy ordenado, mis amigos, aunque venga mi abuela y me diga, mira, cree, no creo. Si un muerto se apareciese para dar testimonio de los tormentos que hay en el Hades, dice la Escritura, no van a creer. Esto es increíble. Pero vean al Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Relata la historia del rico y de Lázaro, el mendigo, diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades, dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, hay una cima puesta entre nosotros entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces el rico le dijo: te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Miren lo que contesta Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare entre los muertos. Esta es palabra de Jesucristo. Nadie, si no está ordenado para vida eterna, si no ha sido llamado de la eternidad, va a creer. Nada hace creer y arrepentirse a los que no son hijos de Dios. Nada hace creer a los que no son llamados y ordenados para vida eterna. ¿Y cuál es el resumen del mensaje? Y estoy terminando con este resumen. Que nuestro llamado, mis hermanos, por eso es que es importante, para darle gloria a Dios. A ser cristiano viene desde la eternidad. Antes del amanecer de los tiempos, Dios Padre nos llamó a fin de participar de la gloria del Señor Jesucristo. Esto es importante entender. Los creyentes fuimos escogidos por gracia y no por obras. El Padre Eterno no llama a nadie sobre la base de méritos humanos o alguna característica distintiva en nosotros. Nuestro Padre Eterno nos eligió antes de que hubiésemos nacido, antes de que hubiéramos hecho bien o mal. Dios nos había escogido y nos apartó para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Otra verdad es que el hombre no busca a Dios. Dios es el que busca al hombre. Dios dice que fue encontrado por gente que no lo buscaba, que fue hallado por personas que no preguntaban por él. Nosotros, mis hermanos, por sí solos no podemos llegar al Señor Jesucristo. Es el Padre que nos trae al Señor Jesucristo si estamos ordenados para vida eterna. Solamente los que están ordenados para vida eterna creen en el Evangelio. Ciertamente la predicación del Evangelio es para todos, pero no todos tienen abierto su corazón y su mente. Solo los que creen, solo creen los que están ordenados para vida eterna. Y nada impulsa a creer a los que no son hijos de Dios. Aunque aparezca increíble, los que no son hijos de Dios no creen la palabra de Dios, aunque un muerto conocido de ellos, se les apareciese para dar testimonio de los tormentos que hay en el Hades. Ellos no fueron llamados por el Padre en la eternidad para ser cristianos. Ellos no están ordenados para vida eterna. Estos que no creen, aunque se les aparezca un muerto conocido de ellos, un familiar. Esta es la palabra. ¿Pero qué es esto y esto qué es? Esto, mis hermanos, es para darle gloria a Dios, porque fuimos llamados, mis hermanos, para que Cristo haga morada en nosotros. Ese es el mensaje final. Fuimos llamados desde la eternidad con un propósito para parecernos a Cristo, para participar de su gloria. Pero ¿cómo logramos esto? Solamente a través de que Jesucristo haga morada en nosotros. Pero efectivamente, que no intelectualmente, sino que Jesucristo haga morada en nosotros. Que esté en nosotros. De esa cuenta, el que gobierna nuestra vida es Jesucristo. Entonces podemos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando Jesucristo hace morada en nosotros.
¿Qué pasa, mis hermanos, cuando esto se logra? Cuando Cristo hace morada en nosotros. Nos convertimos en uno con el Señor, en un espíritu con el Señor. Y entonces, mis hermanos, lo que hablamos ya no lo hablamos nosotros, sino lo habla Jesucristo. Lo que deseamos ya no lo deseamos nosotros, sino lo desea Jesucristo. Lo que pensamos ya no lo pensamos nosotros, sino lo piensa Jesucristo. Lo que hacemos es voluntad de Jesucristo, cuando Jesucristo gobierna nuestra vida. Y entonces es cuando el Padre se agrada de su Hijo y hacen fiesta en el cielo porque Jesucristo se ha incorporado en un hombre pecador, y este ahora hace la voluntad de Dios. Esa es la unión. Para eso nacimos, para que Jesucristo gobierne nuestra vida. Y entonces nos comenzamos a parecer a Jesucristo. Pero muchos de nosotros queremos tener una vida independiente de Jesucristo. Hacemos lo que queremos, pensamos lo que queremos, actuamos como queremos, y tenemos que rogar para que Cristo haga morada en nosotros. Y hoy es el día. Normalmente, nosotros, la mayoría de nosotros, somos cristianos, vamos a iglesia, leemos la palabra y lo hacemos de buen corazón. Cantamos alabanzas, lo hacemos de buen corazón. Pero queremos vivir independientes de Jesucristo. Y hemos vivido independientes. Hasta que no entendamos y no roguemos que Jesucristo haga morada en nosotros. Que entre a vivir con nosotros. Y cuando entra Jesucristo a vivir con nosotros, tenemos el mismo sentir de Jesucristo, la misma mente de Cristo, la misma voluntad de Cristo. Ya no somos nosotros. Estamos muertos porque el que domina ahora es Jesucristo en nuestra vida. Y comenzamos, mis hermanos, finalmente, a tener el carácter de Jesucristo. La paz que Él tiene la tenemos. El gozo que Él tiene lo tenemos, porque Jesucristo vive en nosotros. Si no tenemos todo eso, tenemos que rogar para que Jesucristo haga morada en nosotros. Ese es el mensaje. Y este es el propósito de todos estos mensajes. Que Jesucristo more en nosotros. Es un ruego que tenemos que hacerlo, porque nosotros nos damos cuenta que nosotros hacemos lo que nos place. Y cuando alguien dice, es que yo no tengo gozo, yo no tengo paz, es porque Cristo todavía no mora en nosotros. Es que yo soy muy enojado, yo reacciono violentamente. Es porque Cristo no mora en nosotros. Porque ¿cómo reaccionaría Cristo si es que viviera en nosotros? Es que yo soy mentiroso, pero ¿cómo? ¿Qué pasaría si gobierna Jesucristo en nosotros? Así que es simple. Tenemos que rogar al Señor para que Jesucristo more en nosotros. ¿Quiénes levantarían la mano para decir, yo sí quiero que more, porque me falta mucho? Y vamos a orar, cierren sus ojos. Señor, ¿nosotros qué podemos hacer? Esto es sobrenatural. Todos nosotros, esta pequeña congregación, Señor, esta pequeña manada, y muchos de los que están oyendo seguramente, quieren que Cristo gobierne sus vidas. Queremos que Cristo more en nosotros. Y entonces seremos agradables al Padre. Todo lo que hacemos sería agradable porque es el Jesucristo quien actúa en nosotros. Señor, porque nosotros no podemos, Señor, solo tú. Haz que en esta manada pequeña y los que están oyendo este mensaje, que Jesucristo gobierne en nosotros, que hagan morada en nosotros.
y comience a verse, a manifestarse, a evidenciarse el carácter de Cristo, la mente de Cristo, la voluntad de Cristo. Ya no somos nosotros. Y para decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso.